Bienvenido electroamigos, mi nombre es Sammy y estoy súper emocionado de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy hablaremos del asombroso viaje que realiza la electricidad para llegar hasta nuestras casas. Si alguna vez has encendido una luz o conectas electrodomésticos sin pensar en el complejo sistema que hay detrás, este video es para ti. Así que no esperemos más y vamos junto con mis papás para comenzar con la lección de hoy. Sammy, ¿sabes cómo llega la electricidad a nuestras casas? No, papás. Bueno, aquí te explico. La corriente alterna es la forma en la que se manifiesta la electricidad que usamos en nuestras casas. Esta llega a través de una infraestructura eléctrica compleja que en muchos países se conoce como sistema interconectado. Este sistema está compuesto por generación, transporte, distribución y comercialización. Primero la electricidad se genera, que pueden ser con diferentes fuentes de energía como las renovables y no renovables. Como dijimos en el video anterior, que aprovecho a invitarte para que vayas a verlo y que te dejo el link en la cajita de información. Segundo, una vez generada la electricidad, esta necesita viajar largas distancias y para hacerlo de manera eficiente es muy necesario y por lo tanto se debe aumentar el nivel de tensión o también conocido como voltaje. Estos niveles de tensión están normalizados y es la fuerza que permite que la electricidad fluya y haga funcionar dispositivos. Este voltaje se aumenta mediante transformadores de potencia ubicados en las subestaciones. Pero papás, ¿qué es una subestación? Bueno, Sammy, hay diferentes tipos de subestación. Subestación de transmisión y subestación de distribución primaria y secundaria. Pero esta en específico es la subestación de transmisión, ya que está entre la fuente de generación y líneas de transmisión. Básicamente es un espacio o área compuesto por equipamientos de protección, maniobra y transformadores de potencia que elevan o reducen la tensión para que pueda ser transportada. Pero Sammy, esto es un tema extenso que tocaremos en otro video, así que sigamos. Tercero, transporte por líneas de alta tensión. La electricidad viaja por líneas de transmisión de alta tensión que ves como esas grandes torres metálicas. Estas líneas llevan la electricidad desde las plantas generadoras hasta las subestaciones de distribución más cercanas a las ciudades. Cuarto, distribución y reducción de voltaje. Una vez estando en las subestaciones cercanas a las zonas urbanas, el voltaje se debe reducir para hacerlo más seguro y adecuado. Además que, como dijimos anteriormente, estos niveles de tensión están normalizados para el consumo doméstico. Estén atentos electroamigos porque este tema también lo tocaremos en otro video. Y desde aquí, la electricidad se distribuye a través de una red de cables más pequeños que llegan a barrios y comunidades. Y finalmente, el quinto y último es la llegada a nuestro hogar. La electricidad pasa por los postes o cables subterráneos hasta el medidor eléctrico de nuestras casas. Este dispositivo registra cuánta electricidad consumes en kilovatios horas plasmada en la factura que llega a tu casa. Luego, a través del cableado interno, llega a tus tomacorrientes, luminarias, aires acondicionados y dispositivos listos para usar. Tengo una duda, papás. ¿Y cómo se mantiene el suministro constante? Bueno, Sammy, muy fácil. El flujo de electricidad se controla constantemente para asegurar que siempre haya suficiente energía disponible para todos, evitando sobrecargas o apagones. Ahora, Sammy electroamigos, les tengo un dato importante. La energía eléctrica también se puede clasificar según su uso, dependiendo de cómo se aplica en distintos sectores y actividades. La energía eléctrica tiene diferentes propósitos, y de los cuales tenemos energía residencial, que es la que usamos en nuestros hogares, como dijimos anteriormente, para alimentar electrodomésticos, iluminación, calefacción, refrigeración y otros dispositivos que hacen nuestra vida más cómoda. También tenemos la energía industrial, que es clave en las fábricas y procesos de producción, donde se utiliza para alimentar maquinaria pesada. Por otro lado está la energía comercial, que se emplea en tiendas, oficinas, centros comerciales, restaurantes y hoteles. Otra categoría importante es la energía de transporte, que alimenta vehículos eléctricos como autos, trenes, autobuses y bicicletas eléctricas, una solución cada vez más popular para un futuro sostenible.
También encontramos la energía de servicios públicos, que es la que se usa para iluminar calles, parques y otros espacios públicos, asegurando que nuestras comunidades sean más seguras y funcionales. Por último, pero no menos importante, está la energía de respaldo y emergencia, que entra en acción durante cortes de electricidad utilizando generadores diésel, baterías de respaldo o sistemas de UPS para mantener todo funcionando sin interrupciones. En resumen, queridos Sami electroamigos, la electricidad recorre un viaje impresionante lleno de ingeniería y precisión, desde su generación hasta transformarse en la energía que utilizamos en nuestras casas y en todas partes para nuestra comodidad. Es esencial en nuestras vidas. Es impresionante, ¿verdad? En el próximo video hablaremos de los conceptos básicos de la electricidad, así que estén atentos para que no te lo pierdas. Y bueno, electroamigos, Sami se despide por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Espero que hayas aprendido algo nuevo con este video. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda o pregunta o algo que quieras saber. No olvides darle like si te ha gustado, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video y recuerda que con paciencia y constancia todo lo podemos lograr. Hasta pronto, electroamigos.